Jesucristo, para que podamos vivir unidos como hermanos en la fe. Y también al final del capítulo 3 el apóstol Pablo enfatiza la esperanza de que un día tendremos cuerpos nuevos, sin preocupaciones, sin afanes, sin enfermedades, sin dolores, sin quebrantos. Filipenses capítulo 4 del 1 al 7, que dicen así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La iglesia y su firmeza espiritual enfrentando el afán. Esta porción me cautivó y la he leído muchísimas veces a lo largo de 50 años que tengo como creyente, más de 50 años como creyente ya, 50 años como predicador de la palabra. Yo empecé a predicar en 1972, en septiembre, fue mi primer mensaje. Desde entonces no he dejado de predicar prácticamente, salvo algunas excepciones. Me ha cautivado tanto esta porción bíblica y lo he predicado más de una vez y siempre ha sido diferente. Pero el enfoque que siento que Dios nos dio en esta ocasión al tratarla es hablar sobre nuestra firmeza espiritual. Y les decía hace 3 domingos atrás que la razón de la debilidad de la iglesia de hoy es porque no ha perseverado en su fe en el Señor. Sí, es activa en su expresión religiosa, vienen al culto, diezman, ofrendan, cantan, oran, y como no, muchos también reparten folletos, invitan a vecinos. Todo el mundo, hablando generalmente, cumple con sus deberes y funciones como creyentes. ¿Qué tan exitosos hemos sido? Tengo un poquito de dudas al respecto, porque la iglesia refleja hoy la necesidad de esa firmeza. Si no, no habría tantas divisiones, no habría tantas querellas dentro de la hermandad, no habría tantas disensiones, tantas críticas, tantos señalamientos como hoy se da, cebándose el pecado en el corazón de nosotros los creyentes, con sentimientos y pasiones egoístas, mezquinas, celosas y todo lo que ustedes quieran ponerle allí. Porque eso es lo que se da en este texto en el caso de Evodia y Síntique. Y Pablo le dijo: hermanos, tenemos que estar firmes, ustedes son mi corona, mis amados, mis hijitos en la fe. Quiero que estén firmes en el Señor. Y para estar firmes en el Señor, yo le dije hace 3 domingos, tenemos que creer que Jesús murió en la cruz por nosotros. Tenemos que recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y esa es una situación de tintes personales. Usted no puede obligar a otro que crea como usted cree.
Y muchos cometemos ese error. Algunos padres queremos que a fuerza los hijos tienen que venir a la iglesia, que a fuerza tienen que ser pastores, y algunos pastores así están metiendo a los hijos sin tener ese llamamiento. Y por supuesto el sueño mío como padre pues es que mi hijo siga mis pasos, pero pues eso será decisión de él, será decisión de Dios al llamarlo. Y todo esto inclusive que estoy platicando ha generado pleitos en las congregaciones. Cuando el pastor le hereda el cargo a su hijo y la congregación no lo acepta y lo rechaza y muestra su inconformidad, muestra su descontento, criticándolo, juzgándolo, señalándolo y en muchos casos dejando de asistir a oírlo. Todo eso es reflejo de debilidad de la iglesia, de la falta de firmeza, de su compromiso como creyente en cada uno de nosotros. Y Pablo por eso señala en el capítulo 3, yo era muy exitoso. Y él escribe sus credenciales, lo leímos esa semana, ¿recuerdan? Sin embargo, dijo, eso no sirve para nada. A los ojos de Dios eso no sirve. Lo que sirve es lo que hay adentro del alma, lo que hay adentro del corazón. Y es allí donde tenemos que llenarlo con el sentir de Cristo. Es ahí donde tenemos que llenar el alma con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre por amor y por bondad y por misericordia deja el esplendor de los cielos, llega a esta tierra y vive la experiencia de la cruz. Pero antes de la cruz tuvo que vivir la experiencia de la traición de Judas. Tuvo que vivir la experiencia de la traición de Pedro también, porque Pedro también lo traiciona al negarlo. Y tuvo que vivir la experiencia del abandono de aquellos que decían que daban su vida por él. Mientras nuestro corazón no está lleno del sentir de Jesús, del amor de Dios, de la gracia de Dios, hermanos, vamos a velar por nuestros intereses personales y nada más. Por eso el creyente de hoy no tiene tiempo para asistir al culto. El creyente de hoy tiene 1000 razones para no estar en la casa de Dios. Todo eso revela la debilidad, revela la falta de firmeza espiritual. Y por eso dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que tengan el sentir de Cristo, que estén dispuestas a ser sencillas y a ceder sus derechos, que estén dispuestas a velar por el interés del otro y no solamente por el suyo. Y la llama a reconciliación. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que uno de los elementos importantes es la reconciliación? Es el perdón. Que otro de los elementos indispensables es la alabanza y la adoración como pueblo y como iglesia de Dios. Por eso denuncio aquel pensamiento satánico que dice, yo en mi casa puedo alabar a Dios. Sí, pero eso va en contra de lo que Dios establece en su palabra. Y recuerden que cuando se va en contra de lo que dice Dios, es demoníaco. Porque solo Satanás va en contra de lo que establece el Señor de señores y Rey de reyes, nuestro amado Jesús. Y en esta mediodía dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y repite, otra vez les digo, regocíjense. Y me dice, pero ¿cómo vamos a gozarnos si tenemos estos problemas? Carencias, desempleos, enfermedades, ¿qué más? Críticas, murmuraciones, envidias, celos, descontento, ingratitud y todo lo que ustedes quieran mencionar, hermanos. ¿Cómo es posible estar contentos? Bueno, para que podamos estar contentos, hay pasos que la Biblia nos sugiere. Hay camino que la palabra nos indica. No solamente en esta porción, sino en el pasaje que ya leímos de Mateo capítulo 6. Porque el Señor Jesús dice, no se afanen. Pero yo pregunto, ¿Dios nos pide cosas imposibles?
Dios nos pide cosas imposibles, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Porque si Dios nos pide cosas imposibles, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? O si pensamos que es imposible, entonces ¿cómo pensamos que creemos en Dios? Y luego ¿cómo nos levantamos y decimos, sí, yo creo en Dios y doy testimonio por esto y esto y esto y esto, pero no aceptamos lo que Él nos dice? Todo ello revelando la debilidad que hay en nuestro corazón. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se refiere tanto a su venida, sino al hecho de que el Señor está con nosotros y en nosotros. Y aquí viene lo interesante para lo de hoy, ¿no? Justamente para lo de hoy. ¿Cómo dice aquí en el verso 6, hermanos? ¿Cuál es la indicación que nos da el apóstol Pablo aquí? Sí, verso 6. Verso 6. ¿Cuál es la indicación? ¿Se acuerdan que le dije que Dios nos da caminos? ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. O diríamos en nuestro vocabulario de hoy, por nada estén afanosos. Sino en lugar de estar preocupados, ansiosos, estresados, porque ya ustedes definieron hacia afán, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle conocer nuestra petición a Dios, como dice, en toda oración y ruego, y en tercer caso, con acción de gracias. Y miren, el verso 7 nos dice el quehacer de Dios. ¿Cuál es el quehacer de Dios? Dice que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento. ¿En quién? En Cristo. Si lo guardamos en nuestra propia opinión, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Si guardamos nuestras peticiones, o mejor dicho, nuestra manera de pensar y de ver la vida como lo vemos nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? Así que me gustaría que viésemos estos pasos que nos da la Biblia, cómo enfrentar el afán. Y en efecto, lo primero que tenemos que definir es afán. Fíjense que en español la definición de afán es esforzarse por algo. Es afán, esforzarse por algo. Poner la mente en eso que deseamos. Poner nuestra atención en eso que anhelamos. Eso es afán. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? No se afanen. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Dije que hay quienes nos afanamos por qué nos vamos a poner, qué nos vamos a calzar, qué vamos a comer, cómo nos vamos a arreglar nuestro cabello. En el caso de los varones, nos vamos a hacer esos cortes especiales así, donde la mitad del cráneo se enseña, porque es la moda de hoy, ¿no? La mitad del cráneo se enseña, o si me voy a poner 3 trenzas aquí enfrente y amarrada con una coletita, porque es lo de hoy, no solamente los jóvenes. Yo he visto a personas de mi edad que así andan también. Está fácil. Y Jesús dice, no se afanen. Pero es que toda mi atención está allí. Bueno, voy a ponerla en otra cosa. Toda mi preocupación, todo mi esfuerzo por quedar bien en mi trabajo. Me esfuerzo por hacer lo mejor posible en mi trabajo. Siempre llego temprano, nunca falto. Y hay ese deseo ferviente y ese anhelo de siempre cumplir 100% en el trabajo. Y hay gente que es literalmente esclavo de su trabajo. No vayas a trabajar ya, mira que te tienes que trabajar, mira que ya no necesitas tanto tiempo, mira que... Pero es esclavo de su trabajo. Y está preocupado y está al tanto y marcando contactos a ver si hay un empleo, a ver si hay una ocupación. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No se afanen. No se afanen.
Por eso les hice preguntas. ¿Qué ser humano no se preocupa? Yo soy un hombre muy preocupón, lo tengo que confesar. Y quizás por eso no he logrado nada. No he logrado una casa. No he logrado establecer iglesias así grandísimas con miles y miles de personas, que nunca fue mi objetivo eso. Y quizás por eso no he hecho nada, pero eso lo define Dios. No lo puedo definir yo. Fíjense que la palabra afán viene de un término en la Biblia que quiere decir dividir la mente en partes. O sea, no significa que el cerebro se parte en pedazos, sino está diciendo que estamos tan ocupados que queremos tantas cosas que nos dividimos. Y queremos hacer esto, y queremos hacer aquello, y queremos hacer aquí, y queremos hacer allá, y a la mera hora no hacemos nada. También ese término que se traduce afán aquí en la Biblia, pero que son tanto diferentes en la definición en español, quiere decir distracciones. Distracciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús habló del sembrador? ¿Se acuerdan de la historia del sembrador? Dice que una parte cayó entre los espinos y la semilla no pudo florecer, no pudo enraizarse, porque dice que los afanes de este mundo no le permitieron. Y ahí la palabra afán quiere decir las distracciones. ¿Cómo nos presenta Satanás el pecado? ¿Cómo nos presenta Satanás el deleite? ¿Cómo nos presenta Satanás lo que es delicioso para la carne? ¿No muy atractivo? ¿No muy gustoso? ¿Que nos llama tanto la atención? Fíjese que también significa la palabra, el término, también significa ansiedad, tensión y presión, como hoy lo llaman los psicoanalistas, ¿no? Estrés, ansiedad, angustia. Miren, según la Biblia, los afanes de este mundo son las preocupaciones principales por nuestro bienestar físico. Y qué interesante cuando el Señor Jesús trata ese tema en Mateo capítulo 6, empieza diciendo: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín y los ladrones lo echan a perder. ¿Cuál es su recomendación? Que hagamos tesoros ¿en dónde? Que hagamos tesoros en el cielo. Y Él dice que donde esté el tesoro, ahí va a estar el corazón. Entonces su corazón y su afán de usted y el mío va a estar tanto cuanto su corazón esté o en esta tierra o en el reino de los cielos, como el Señor Jesús lo dijo. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar este problema que tenemos todos? Porque ¿quién no se preocupa? ¿Sabe quién no se preocupa? Un bebé. El doctor recuerda cuando tenía su bebé. Cuando se dormía, y no solamente el doctor ha sido papá, ¿no? Varios estamos aquí que hemos sido padres, o que somos padres todavía. Cuando están dormiditos, ¿qué problemas nos dan los bebés? Cuando están dormiditos, ¿qué problemas nos dan? ¿Qué problemas nos dan cuando están bien dormidos? ¿Y cómo solemos decir nosotros? Duerme como un angelito. Porque de alguna manera, hermanos, esa es la ilustración que quiero usar para hablar de esa paz, de esa tranquilidad. El bebé vive sin preocupación de nada en lo absoluto, porque él, sin saber, recibirá cuidados, recibirá atenciones, recibirá la vigilancia de los padres, quizás más de la mamá, recibirá la atención más de la mamá,
recibirá el cuidado más de la mamá y recibirá su alimento única y exclusivamente de su mamá. Y por eso el niño duerme como un angelito. Pero nomás cuando se despierta, ¿qué sucede? Y tenemos que aprender, hermanos, a disfrutar la paz que ya ganó el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, a descansar en la obra de Dios. ¿Cómo le hago si me preocupo? ¿Cómo le hago si me angustio? ¿Cómo le hago si tengo problemas? ¿Cómo le hago si me estoy enfrentando a situaciones que nadie entiende? ¿Sabe? Hay alguien que sí entiende la situación que usted atraviesa. Hay alguien que sí entiende lo que usted está viviendo. O lo que somos abuelos, cómo se angustia por los nietos. Y más si el nieto está fuera de la casa. Nosotros quizás vamos a experimentar esto porque no demorando más Rebeca se va a ir y yo suelo confundirme con los nombres. Rebeca se va a ir a estudiar fuera y vamos a estar comiendo la suya. ¿Y cómo estará la niña? ¿Y cómo le irá en la escuela? ¿Y cómo le irá en su quehacer? Y tendrá para comer, y cómo va a dormir, y cómo se va a cubrir. Y los abuelos empezamos a comernos las uñas también, y en la manera de lo posible nos empezamos a desprender también económicamente para tener la idea de que van a estar bien. ¿Cómo enfrentar esa situación calamitosa, hermanos? El Señor Jesús no pide imposibles, Él aconseja. Dice, hagan tesoros en el cielo. Dice, busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadido. ¿Cómo lo enfrentamos a la luz del consejo apostólico? Por nada estáis afanosos. ¿Cómo le hacemos? Dice, bueno, vayan delante de la presencia de Dios y díganle lo que hay en su corazón, con toda oración, con ruego y con acciones de gracias. Pero como nosotros somos más sabios que Dios, y como somos más sabios que el Señor Jesucristo, en lugar de hacer tesoros en el cielo, ¿a dónde lo hacemos? ¿A dónde dedicamos todo nuestro esfuerzo? ¿A dónde dedicamos todo nuestro empeño? Si eso es afán, ¿a dónde lo ponemos? En esta tierra. Entonces, si todo nuestro esfuerzo, si todo nuestro empeño, si toda nuestra dedicación, si todo nuestro pensamiento, si toda nuestra forma de ver la vida está aquí, pues no vamos a tener tiempo para Dios. No sé si me estoy explicando. Y por eso muchos dicen, ¿para qué voy a orar si Dios no me oye? Y decir inmediatamente, ya no ir al culto de oración. No, Dios no me escucha, ¿para qué voy? Y pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia a cantar si Dios tiene millones de ángeles? ¿Qué se va a fijar de mi canto? Además, ni sé cantar, ¿para qué voy? Y empezamos a esgrimir pretextos y justificantes para no reunirnos. Empezamos a caminar en contra del consejo que el Señor nos ha dado. Y si vamos en contra del consejo que Dios nos ha dado, ¿cómo piensan que nos va a ir? ¿Están conmigo? Dijera el hermano Goyendo. ¿Se dan cuenta por qué nos va mal? Porque en lugar de hacer el consejo que nos da el Señor, caminamos en nuestros propios caminos, en nuestra propia manera. Ahora, ¿por qué dice que no debemos afanarnos? Porque finalmente, hermanos, el término indica que es distracción. Y cuando algo nos distrae de la palabra de Dios, algo que nos atrae de este mundo y nos distrae del camino de Dios, es pecado. Entonces el afán, la preocupación, es pecado. El esfuerzo porque usted quiere ganar dinero y trabajar, es pecado.
el esfuerzo porque usted quiere que sus hijos sean deportistas y no importa que falten al culto total, de que vaya a hacer su deporte, es pecado porque usted está entorpeciendo la fe de su hijo. ¿Está conmigo? No es fácil tratar este asunto, hermanos, porque todos nos preocupamos y Dios dice: no lo hagas. Y si lo hacemos, entonces ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Es desobediencia. ¿Y toda desobediencia qué es? Es pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestra preocupación es pecaminosa delante de Dios. Tenemos que reconocerlo. Este es mi pecado. No soy borracho, no soy mujeriego, no soy mentiroso, no soy lengua larga, no soy falso testigo, pero mi pecado es la preocupación. Y me preocupa cómo está el vecino, y me preocupa aquí, y me preocupa allá, y yo quiero ser como el vecino, yo quiero ser como la vecina, y yo quiero vestir como la hermana, yo quiero vestir como el hermano, yo quiero tener un carro. Y entonces nuestra vida se va en quiero, pero estamos muy lejos de poder tener. Y el pastor Santiago nos lo dice: o almas adúlteras, pides y no recibes, porque pides mal. Porque solamente estás pidiendo para tus placeres, solamente estás pidiendo para tus gustos, solamente estás pidiendo para ti y no estás pensando en el reino de los cielos. El afán contraviene el mandato de Dios, hermanos. Dios dice: no te afanes, no te preocupes, no te llenes de ansiedad. ¿Cómo le hago para enfrentarlo? Reconociendo que eso es pecar contra Dios. ¿Y cómo voy a tratar el pecado? Lo tengo que confesar delante de Dios. Le tengo que decir: Dios, reconozco que este es mi problema y necesito que trabajes en mi corazón. Te pido que me perdones. Recordemos que la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No tiene usted por qué vivir bajo la tensión y bajo la angustia y bajo la preocupación. Y yo no estoy en contra de la profesión de la psicología. Qué bueno que hay psicólogos. Pero ¿sabe qué le va a recomendar el psicólogo cuando usted llega? Oiga, doctor, es que no sé qué hacer con esto. ¿Qué le va a decir el psicólogo? Confía en ti mismo. Ten confianza que tú puedes hacerlo. Ten seguridad en ti mismo. ¿Es buen consejo? A lo mejor dice usted: sí, es buen consejo, pero les tengo una noticia. Ese consejo va en contra de lo que dijo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo que el que quiera ser grande tiene que ser servidor. ¿Me explico? Porque el que quiera ser grande tiene que ser pequeño. La palabra dice: no te fíes en tu propia opinión, confía en Jehová. ¿Qué te inculca el psicólogo? Confía en ti mismo. Ese es consejo satánico. ¿Por qué es consejo satánico? Porque va en contra del consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Confía en Jehová. ¿Se dan cuenta? El mejor psicólogo lo tenemos nosotros, hermanos. Es el Espíritu Santo. Es el que nos comprende y el que nos entiende. Por eso, con mucho amor y con mucha ternura, ¿cómo empieza? Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Qué dice Pablo? ¿Estén firmes en qué? ¿Estén firmes en qué? En el Señor. 4:1 estoy citando. Estén firmes en el Señor. No podemos despegar nuestros ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y le ruego a Evodia y a Cinti que tengan el sentir que hubo en Cristo. Y usted me dice: pastor, ahí no lo dice, ahí no dice eso. Lo que dice: ruego a Evodia y a Cinti que sean de un mismo sentir. ¿Y a qué sentir se refirió en el capítulo 3?
al sentir que hay en Cristo. ¿Y cómo es ese sentir? Lo describió en el capítulo 2, el cual, siendo Dios, no se aferró, sino que estuvo dispuesto a abandonar todo el esplendor del cielo, vaciarse de su gloria y venir a esta tierra tomando forma de hombre. Está hablando de la humillación, está hablando del empequeñecimiento, del que les decía que quien quiere ser grande tiene que empequeñecerse. Y por el acto de su humillación y de su entrega en la cruz y de su obediencia plena y ciega en el Padre, dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que, mis queridos y amados hermanos, cuando confiamos en la obra de Dios en la cruz del Calvario, nuestra firmeza tiene ancla. No sé si me explico. ¿Quién es el ancla? El Señor Jesucristo, o Dios, o su palabra, como ustedes quieran verlo en ese sentido. ¿Cómo podemos gozarnos en medio de las crisis? ¿Cómo podemos reír en medio del dolor y en medio de la angustia? Fíjese que ayer platicando con mi esposa, me trajo a la memoria un detalle que lo olvidé cuando empezamos nuestro peregrinaje con su enfermedad de cáncer. Fuimos a la consulta, no me acuerdo si... No, era el mero principio, creo que no había sido operada, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Pero nos encontramos a un pastor anciano con su señora esposa ancianita también, y los dos tenían cáncer. Él de próstata y ella de útero. Y ella acababa de recibir su quimio, estaba sin, ¿cómo se llama? Sin cabello. Y el consiervo ancianito postrado en su silla de ruedas, creo que sí era silla de ruedas, no me acuerdo. Y cansado porque no lo habían atendido tampoco. Y la hermana, su esposa de no sé, como 60 años, no sé, 70, le estaba cantando a él. Y entonces me acerqué a ellos para preguntar y lloramos juntos en ese momento. Y estuvimos platicando y hablando, dándonos consuelo cuando ellos estaban en la misma situación y quizás peor que nosotros. Decía un viejo canto que mi esposo y yo cantábamos cuando éramos jóvenes, porque un día cantábamos a dueto, que en el dolor es mejor cantar. Y otro canto que cantábamos como dueto es que las angustias no nos entendemos aquí, pero lo entenderemos más allá. También cantábamos lo que decía, que después de la tormenta viene la calma y viene la paz. El Señor nos está diciendo que podemos gozarnos, hermanos, no es que nos esté tomando el pelo, nos está dando cómo lo podemos hacer. Y no es nuevo, ya voy terminando, no es nuevo, lo podemos hacer ante su presencia, lo podemos hacer haciendo tesoros en los cielos, lo podemos hacer orando, lo podemos hacer con acciones de gracias. Pero la iglesia de hoy no hace eso, por eso es débil. Por eso, aunque tienen un sinfín de concurrentes en el culto de la mañana, ya no se vuelve a parar nadie más en los otros cultos, porque la gente cree que ha cumplido con sus deberes delante de Dios. Y actuamos como si no necesitáramos de Dios más que un ratito a la semana. Por eso la debilidad de la iglesia. Por eso la situación que se vive hoy en cualquier lugar y entre nosotros no hay excepción. Queridos y amados hermanos, para gozarnos siempre será necesario estar en la presencia de Dios y con Dios. Siempre será necesario orar. Viene a mi mente otro detallito. ¿Se acuerdan cuando Jesús come la última vez con ellos y salen al huerto y toma a Jacobo
a Pedro y a Juan y se los lleva con él. Y le dice: quédense aquí, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cristo lo dijo: estoy preocupado hasta la muerte, estoy angustiado. Él sabía lo que iba a venir y oró. ¿Y se acuerdan que se quedaron dormidos? Y Jesús vino: ¿cómo no han podido orar conmigo una hora? Es necesario que vengan y oren para que no entren en tentación, porque aunque el espíritu está fuerte o deseoso, la carne es débil, dijo Jesús. Queden aquí, voy a orar otra vez. Y regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Hermanos queridos, la iglesia de hoy no quiere orar. Los hermanos no quieren asistir a la vigilia de oración, no quieren asistir a los puestos de oración. Y en algunos casos ni siquiera se acuerdan de regresar por sus alimentos diarios. No oramos. Esa es la situación. ¿Cómo vamos a estar felices y contentos cuando no buscamos a Dios? ¿Cómo vamos a estar felices y contentos en medio de los problemas si no queremos orar, si no queremos gozarnos con Él? Porque nuestra alma está llena de preocupación y de angustia. Y cuando el Señor Jesús fue a orar, dejando a sus discípulos, y esos se durmieron, no lo acompañaron, ¿qué es lo que oraba Él? ¿Recuerdan? ¿Qué oraba? Padre, pase de mí esta copa. Pero no terminó su oración. ¿Cómo terminaba su oración? No lo que yo quiero, no lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que hacía orar? No lo que yo quiero. ¿Qué significa esa frase, hermanos? Con eso voy concluyendo. ¿Qué significa esa frase? No lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quería el Señor Jesús? ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, lo que tú quieres. ¿Qué significa esa frase? Porque orar no significa no vivir dolores. Orar no significa no sufrimiento. Orar no significa que inmediatamente de ipso facto nuestros problemas se solucionan. No, la oración no es magia. La oración no es talismán. Muchos así lo creen. No, están equivocados. ¿Saben qué significa no lo que yo quiero? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Y es allí donde tenemos serios problemas como creyentes en el día de hoy y concretamente entre nosotros, hermanos. No queremos hacer lo que Dios quiere. No queremos hacer lo que Dios nos indica. No queremos hacer lo que Dios nos pide. Y Dios no nos pide imposibles. Nos desafía, pero nos da el camino, nos da la llave, nos da el cómo. El creyente que lo toma, el corazón que lo toma, es levantado y es una rama que es muy productiva para la gloria de Dios. ¿Y está el caso de Pedro? ¿Está el caso de Pedro? Pedro traicionó al Señor, pero él reconoció y aceptó el pastoreo de Jesús. Judas lo aceptó, ni siquiera lo volvió a ver. Y antes de que comiera del plato, tuvo el último llamado de Jesús. Ven, come conmigo, come conmigo, come conmigo. Llamándolo a la reflexión, llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a que tuviera comunión con Él. No se puede vivir sin preocupación fuera de la dirección de Dios. No se puede vivir sin angustias fuera del amparo de Dios. No se puede vivir sin dolor fuera de la gracia de Dios.
Y cuando usted y yo caminamos en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos quizás nos va a traer gozo instantáneo, pero largas horas y días y meses y quizás años y vida de dolor, de sufrimiento, de quebranto y angustia. Porque cuando estamos dispuestos a decir lo que tú quieras, Señor, es decirle, yo creo en lo que tú dices y estoy dispuesto a hacer lo que tú dices. Y es hasta cuando usted y yo llegamos a este punto de decir, quiero hacer lo que tú digas, es cuando dice que la paz de Dios va a gobernar nuestro pensamiento. La paz de Dios va a gobernar nuestro corazón, porque ese es el quehacer de Dios. Abandone usted su quehacer y tome el quehacer de Dios. Abandone su afán y póngaselo delante de Dios. ¿Cuál es su afán? No sé, pero vamos a ponérselo delante de Dios y vamos a decirle, yo quiero creer en lo que tú haces, y lo que tú haces está bien hecho, aunque a mí no me guste. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por eso leemos finalmente en el libro de Hebreos que Jesús fue con gozo a la cruz. ¿Han leído esa porción bíblica? En Hebreos capítulo 12 está. Fue con el gozo delante a la cruz. ¿Por qué él fue capaz de ir con gozo a la muerte? Porque él estuvo dispuesto a decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú digas. Por eso, hermanos queridos, Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso en el nombre de Jesús somos salvos y somos más que vencedores. Y podemos disfrutar de la paz de Dios venciendo la preocupación. Amén.